Después de esta plática de casi media hora que hemos estado teniendo, voy a dar comienzo entonces a la grabación. A ver si se está grabando. Sí. Entonces, bueno, muy interesante la situación en Honduras y Latinoamérica en general. Vamos a ir con el resumen que ha hecho gentilmente Luis Baroni desde Venezuela. Entonces, el resumen del capítulo, bueno, en la sección del libro para esta semana propuesto es el hábito 1, que es ser proactivo. Bueno, sea proactivo, según el libro. Entonces, primero lo que sale aquí es el principio de la visión personal. Si queréis, ya que está, lo puedo enviar al grupo. Ahí te lo envío. Así, si querés, lo puedes ir viendo. Porque como estoy en la compu y no estoy compartiendo pantalla, capaz que no sé. La pantalla para verlo. Sí, pasa que estoy con el teléfono. Porque no sé, al final no se me cargó no se me cargó el documento. Pero bueno, a ver, lo que puedo hacer es compartir por... Sí, por el grupo. A ver, ahí va. Luis. A ver, ahí va. Bien, ahí está. Fíjate, ahí lo envié al grupo. No ha caído nada todavía. Todavía no se envió, pero sí. Vamos a esperar. Sí, no, todavía no se envía, pero mientras tanto, hasta que se envíe, lo... Ahí va. Mientras tanto, voy leyendo hasta que llegue el archivo. Pasa que también el internet anda medio. Otra cuestión de Latinoamérica que podríamos hablar. pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que podemos hacer proactivamente. Ahí está. Hola, Henry, ¿cómo estás? Bien, entonces el principio 1 dice, sea proactivo, los principios de la visión personal. Si no, mira, lo que puedo hacer, una especie de compartir de pantalla muy básica es enfocar con el teléfono. No sé si se llega a ver, dice principio de la visión personal. La autoconciencia es el proceso de pensar en los propios procesos del pensamiento. La autoconciencia nos permite evaluar, aprender de las experiencias propias y ajenas, así como crear y destruir hábitos. Mientras no tengamos en cuenta cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los otros, no seremos capaces de comprender cómo ven los otros y cómo se sienten acerca de sí mismos y del mundo. Que esto lo hablaba un poco más adelante, no admito que no lo tenemos que ver hasta el final después para los otros comentarios, pero en lo que comenta para más adelante también es sobre cómo no es solamente, que eso me pareció, llamó la atención. El autor dice que no toma en cuenta solamente la autoconciencia, sino que lo que toma en cuenta es también la imaginación, la creatividad, como que no es solamente quedarse en el autoconocimiento. Es lo que a mí admito, eso fue una de las cosas que este capítulo me pegó con un palo. Porque dije, mira, yo que siempre ahondo tanto que el autoconocimiento, y resulta que al final como que no era lo principal, porque si no te quedas ahí un poco estancado. Había que salir un poco de eso e ir más hacia distintas áreas y cómo nos relacionamos con los demás. Porque, por ejemplo, dice, después del autoconocimiento pasaba la imaginación. Y dice, bueno, pero por ejemplo, Hitler tenía mucho autoconocimiento, tenía conocimiento de los demás y tenía mucha imaginación. Pero sin embargo, le faltaba conciencia. Entonces, bueno, ahí le va agregando más componentes y eso me gusta bastante. Después la del espejo social. ¿Se acuerdan lo del espejo social? El espejo social, ¿a qué se refiere? Dice el espejo social, a ver, un poco esto. Dice,
El espejo social es el paradigma actual que se maneja en la sociedad, es decir, el conjunto de opiniones y perspectivas de las personas que nos rodean. Se les llama espejo porque suele ser un reflejo de los defectos de algunas personas proyectadas sobre los individuos que éstas critican. Y dice, tres esquemas sociales que se basan en el determinismo. El determinismo, bueno, acá habla, que ya más adelante lo veremos como el determinismo va a ser una parte de la efectividad. El determinismo genético, la responsabilidad que cae en el ADN. El determinismo psíquico, que es la responsabilidad que cae en la crianza de los padres. Y el determinismo ambiental, que es la responsabilidad que recae en el entorno, que es lo que venimos hablando justo en la media hora que estuvimos sin grabar. Sobre cuestiones, por ejemplo, de el gobierno, que Latinoamérica, que si mi país se parece a Venezuela y demás. El ADN es como, bueno, yo ya nací así, yo ya no voy a ser alto, no voy a ser flaco, no voy a ser qué sé yo qué cosa. Y el determinismo psíquico como, bueno, yo ya cagué porque mis padres ya me crearon así y listo. No tengo otra opción. Pero... Sí, se refiere al entorno, el ambiente en el que nos criamos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pero estos tres determinismos justamente ponen el poder en el afuera. Y lo que alude justamente el hecho de ser activo es que el poder está dentro del interior de cada uno y no es como enfocarnos netamente en algo que viene desde afuera. Después lo otro que tenemos en cuenta es bueno, están también las leyes del espejo, eso lo podemos buscar. ¿Te ubicas lo de las leyes del espejo? Bueno, son 4 leyes o principios del espejo. Bueno, voy a abrir. ¿En qué parte sale eso? No, esto lo estoy añadiendo así como anexo. No es de la que dice autoconciencia, imaginación, conciencia moral y voluntad independiente, ¿no? Claro, eso es lo que estaba haciendo alusión en ese momento, pero viene un poquito más adelante. Pero la ley del espejo no está en el libro, sino que es como algo que, digamos, como que lo traigo a colación. Básicamente dice que cuando a vos te molesta algo de alguien más, es porque en realidad eso que te molesta es algo tuyo. Y no es necesariamente que es algo igual, sino que es algo que puede ser que está en la polaridad. Por ejemplo, a mí me molesta la gente que grita. Entonces, y no es porque tal vez yo le esté gritando a la gente todo el tiempo. Pero sí puede ser que yo, hay cosas que quiero gritar y no las grito, o hay cosas que justamente me callo y no hablo y me encierro en eso, y así como son cuestiones que van en la polaridad. O, por ejemplo, yo soy como súper acelerado y me molesta la gente lenta, y que es como que se toma tanto tiempo para hacer las cosas. Y bueno, justamente porque estoy en la polaridad. Como esa persona, en ese templado, digamos, no es ni ir ni a quinta fondo, ni como la persona que va lento como una babosa calambrada. Entonces como un punto medio, que es como hemos venido hablando en reuniones pasadas. Es decir, no es ni que estés como a full, ni que estés tampoco súper lento y perezoso. Es como un estado más ecuánime. Eso te enseña a templar. Eh, Sí, es como yo, por ejemplo, que a mí me enoja bastante la gente haragana. Claro. Entonces, y capaz que es porque o vos también sos muy aragán y no te lo permitís, o porque en realidad vos sos un tipo muy laburante y estás en esa polaridad. O puede ser que seas el complemento o que estés en la polaridad. Claro. Entonces ahí es donde te molesta, porque es como tu polaridad, o sea, tu opuesto o tu complemento, porque es algo que es parecido, pero no te quieres dar cuenta. Y no siempre es cosas malas, o sea, cuando hay algo que vos ves, como que está, creo que se le dice como sombra dorada, cuando ves algo en alguien más, es como sumamente elogiable, digamos así, entonces eso también es tuyo. Como cuando decís, oh, mira qué buena esta cualidad, o qué persona tan responsable, qué persona tan proactiva, qué persona tan habilidosa con esta tarea, es porque seguramente vos también tenés esa capacidad, pero no la estás reconociendo. Entonces es algo que permite darse cuenta de eso. Sí, exactamente. Ay, bueno, no se termina de abrir. Quien esté viendo la grabación tal vez vea esto. Pero bueno,
Lo leo aunque sea hacerle acá, chico. La primera ley del espejo dice: todo lo que me molesta, me irrita o quiero cambiar en el otro también está dentro de mí. Todo lo que el otro me critica, juzga o molesta y hiere está reprimido en mí y es necesario trabajarlo. Tercera, todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí. Es lo otro que te decía, como esa sombra dorada, digamos, no siempre es oscura. Y cuarta, todo lo que me critica, juzga o quiere cambiar el otro en mí, sin que me afecte, le pertenece a él. Entonces, bueno, eso para tener en cuenta. Continúo con esto. Entre el estímulo y la respuesta. Según lo que dice aquí el resumen de Luis, no sé si se llega a ver, dice el estímulo y la respuesta. El libre albedrío y la libertad de tomar decisiones por cuenta propia existe y se encuentra ubicado entre el estímulo y la respuesta. Y menciona mucho sobre Víctor Frank, que escribió El hombre en búsqueda del sentido, y si no me equivoco es el autor de la logopedia. Bueno, Víctor Frank fue una de las personas que se dio cuenta de esto, la proactividad definida. El sentido más estricto y analítico del término, en el sentido más estricto del término, la proactividad es toma de iniciativa para realizar algo. Según el autor, que de hecho justamente el primero que habla de proactividad, como que acuña este término, también es Víctor Frank. Según el autor, la productividad es tomar la iniciativa de realizar algo y ser responsable de todo el proceso. Según el autor, la responsabilidad es la habilidad de elegir la respuesta ante algo, que es donde si analizamos la palabra response, habilidad. Entonces, habilidad para responder, la podemos analizar también así. Acotación mía, y esto me interesa un montón, porque lo dijo Luis. Acotación mía, dice, bajo mi punto de vista, la responsabilidad es una virtud, la virtud de honrar un compromiso. Una persona que decide realizar una labor determinada quiere obtener un determinado valor, sabiendo que los valores se obtienen al implementar en dicha labor otros valores. La responsabilidad es la disposición de implementar dichos valores para obtener otros nuevos. Ejemplo, estudiar idiomas es una labor que proporciona beneficios a nivel de desarrollo cognitivo, laboral y social, y dicha labor requiere una inversión de tiempo. Esto lleva a la persona responsable a estar dispuesta o a invertir su tiempo, un valor, para obtener la capacidad de hablar en otro idioma, otro valor. Me gusta esta transacción y esta inversión de cómo un valor apalanca y termina sacando como otro valor a la luz. Muy buena acotación, Luis. Sí, interesante. Sí, sí. Después dice, la mayoría de las personas relegan a las elecciones a los estímulos. Esto la lleva a ser personas reactivas. Las personas que subordinan los deseos o los valores relegan las elecciones a su propio razonamiento. Esto las lleva a ser personas proactivas. Las personas conscientes, cuando se ven influenciadas por valores externos, responden de manera consciente a ello haciendo elecciones basadas en sus valores. Y esto es lo que se me viene lo de... no sé si te gusta El Señor de los Anillos. No he visto El Señor de los Anillos. ¿No has visto? No. Bueno, hay una frase de Gandalf. Ya lo saco. Hay una frase de Gandalf. A ver, frase. Bueno, Gandalf es el mago. El Señor de los Anillos. No. A ver si el internet me acompaña y esto se carga. Va a estar genial. Pero bueno, básicamente lo que dice Gandalf es que no podemos... Acá está, justo se cargó. No podemos elegir los tiempos en los que nos toca vivir. Lo único que podemos elegir es... lo único que podemos decidir es aquello que hacer con el tiempo que se nos ha dado. Y es como... Para mí es genial. O sea, como bien dice... Me parece que vi la frase en un TikTok. Bueno, es posible. Sí. Porque es como una frase muy épica. Estoy de acuerdo con él, sí. Sí. Por eso, como bien dice, lo único que depende de nosotros es qué decidir con la época que nos ha tocado. Básicamente, como siempre, aludiendo de vuelta, que creo que lo comentamos un poco el encuentro pasado,
lo de causa y efecto. Como decir, causa y efecto, huevo y gallina. Pero depende de qué hago yo con el huevo, es qué va a pasar después con la gallina. Un claro ejemplo es, no sé, creo que con las gallinas no se da, pero con los cocodrilos sí se da. O eso al menos lo vi en un documental de Nat Geo. Que depende de la temperatura en la que están como, no son empollados, es como incubados, digamos así, los huevos. Es si el cocodrilo que nace es macho o hembra. Entonces así es como van determinando, bueno, y toda una cuestión con eso. Ahí te das cuenta cómo las influencias, cómo justamente las circunstancias pueden ir afectando, pero bueno, también hay otra historia, pero ya no me quiero explayar mucho más con eso. La historia esa del café, la zanahoria y la papa, creo que era, no, café, zanahoria y huevo. Era café, zanahoria y huevo. Los tres lo someten a una misma acción, que es agua hirviendo. Entonces lo dejan ahí. Y con los tres pasa cosas distintas. La zanahoria se vuelve, que era tan dura, se vuelve blandita. El huevo, que era sumamente líquido en su interior, se vuelve duro y sólido, estado sólido. Y por último el café termina liberando sus esencias y sus aromas y termina siendo una deliciosa bebida. Y los tres eran las mismas circunstancias. Entonces ahí es donde se ve que no es en sí la circunstancia, sino lo que hay en el interior y la naturaleza intrínseca de quien se ve afectado por las circunstancias, lo que va a determinar qué sucede después. Bien, continúo. Exactamente. Genial. Cada quien es diferente. Claro, y ahí es donde va. Nada más que a diferencia de la zanahoria, nosotros creo que eso lo vimos con el libro En Cambio, tenemos la neuroplasticidad de poder ir cambiando justamente y modificando y progresando. Pero bueno, Sí, nada. cada quien interpreta su entorno a su manera. Hay personas, por ejemplo, que sufren de violencia doméstica y lo toman a mal y se vuelven con la misma actitud. Y hay otras personas que dicen, no, yo no quiero ser igual a esta persona, he sufrido bastante y yo quiero ser diferente, quiero ser todo lo contrario a esta persona. No sé si has visto algún caso así, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Y están estos casos de superación que son Cada sumamente quien es inspirados. distinto. Todos pasamos por dificultades y cada quien lo interpreta de distintas formas. Claro, y Tanto ante para mal una como misma para bien. dificultad, como distintas personas responden tan diferentes. Esto creo Sí, que en la hay personas. película... ¿Has visto ¿Has ponerle visto, por Matrix? ejemplo, Matrix? Sí, sí. ¿Viste en la primera? Creo que era en la primera. Que sale el chabón y hay como un montón de televisores, como en una pared gigante. Y es como salen todos los tipos de reacciones que hubieran tenido como distintos neos, digámoslo así. Y también en la vida misma, como ante una misma circunstancia, como hay alguien que grita y patalea y hay otra persona que está ecuánime y hay otra persona que llora y otra persona que se pone a carcajadas y es como... Es, Sí, sí. Otro ejemplo también es las personas que viven en un lugar lleno de delincuentes, de delincuencia y todo eso, terminan siendo delincuentes y otras personas lo interpretan de distintas formas y tratan de salir de esa zona de confort. Hay bastantes personas exitosas que han pasado en esas circunstancias donde viven en un entorno muy horrible, lleno de delincuencia, maldad, y son todo lo contrario a lo que ellos vivieron. sí, totalmente. Bueno, eso da también para mucho, pero, pero sí, de vuelta volvemos a lo mismo, ¿no? De cómo cada uno va siendo con su libre albedrío creador de su estilo, aunque no digo que sea una tarea fácil, pero es algo que vamos aprendiendo acá. Sigo entonces con esto que dice tomar iniciativa. Nuestra naturaleza básica consiste en actuar, no en que se actúe sobre nosotros. Muchas personas esperan que algo suceda o que alguien se haga cargo de ellas. Pero las personas proactivas son las que resuelven problemas y son exitosas. También el autor decía que justamente somos activos por naturaleza, porque muchas veces nos terminamos volviendo efectivos por mandatos y cuestiones aprendidas en sociedad. Sí, no hay que esperar el momento perfecto, hay que hacer que el momento ocurra. Totalmente. El siguiente ítem del resumen dice: actúe o deje que los demás actúen por usted. Crea un equilibrio de efectividad PCP. ¿Recordás el equilibrio PCP? No sé, me Es, puedes recordar.
Está al final casi antes en las páginas anteriores de esta sección. P significa producir o producción y CP es capacidad de producción. Entonces el cociente entre producción y capacidad de producción es lo que requiere iniciativa. Así como crear los 7 hábitos. Y justamente lo que hice en el video ese que les pasé en el grupo del autor, está muy buena, es una conferencia del año del moco, o sea que es de los 90, no sé. Y bueno, se ve que justamente lo que dice el autor, y de hecho muchos que los chicos de estos super hábitos también y varios más coinciden con lo mismo, esto de ser proactivo es el hábito fundacional. Que si no sos proactivo, no afilás la sierra, que es el séptimo, no te pones a establecer relaciones ganar-ganar, no pretendés primero comprender y después ser comprendido. Y cuántas cosas más, o sea, todo lo demás se desmorona si uno no es proactivo. Sí, sí, es el hábito más importante, la verdad. Sí. Y el que hay que pulir primero para poder pulir los demás. Sí, porque si no, chao. Bueno, sigo entonces. Una estructura base. Claro, es que justamente eso, ¿viste? Como decís, la estructura base se da con la proactividad. Y eso sí bueno, si llegamos con algo más de tiempo, porque capaz que después ya te tenés que ir, pero si no, voy a citar algo del libro de Mario Luna, que habla también mucho de proactividad, reactividad, y a su vez le agrega un término más, que es la preactividad. Pero bueno, sintéticamente, si no, si alcanza el tiempo nos explayamos un poco en eso. Mario Luna habla de como, que para mí es como una combinación entre las otras dos, porque es como dice, producir las circunstancias y el ambiente para que naturalmente te vuelvas proactivo. Y esa es la preactividad. Por ejemplo, alguien proactivo, Pablo Samit, no me acuerdo si con vos nos conocimos por algún curso o algo de Pablo Samit, no Fab. Sí. Bueno, Pablo Samit, viste, no sé si vos hiciste el curso de 21 días, una lástima, pero ya no está el curso de 21 días. Pero en el curso de 21 días, claro, ahí te acordás que hablaba mucho sobre la proactividad, la preactividad y la reactividad. Pero justamente él diferenciaba esto, decía, bueno, si querés hacer ejercicio, la persona reactiva va a decir como, ay no, qué flojera, mejor hago mañana. O empiezo el lunes el gimnasio. La persona proactiva es como que, bueno, toma tus cosas y se va al gimnasio o a caminar o lo que sea. Y la persona proactiva deja, por ejemplo, el equipo de gimnasia o previene de comprar una suscripción de un gimnasio o de analizar qué hábitos le conviene hacer o cómo mejorar la técnica y demás, para que después cuando haga la actividad sea como naturalmente proactivo. Entonces, eso me gustó mucho. Exactamente. Sí, a mí me gustó bastante ese ejemplo. La proactividad es como que te obliga a hacer ese hábito, ¿no? Sí, claro, te pone la fuerza justamente del hábito. Sí, porque no, sí. Sí, tener ya tu uniforme listo para ir a correr o ir a entrenar y lo dejas listo una noche antes y a la hora que te levantas es lo primero que ves y te ves obligado a hacerlo aunque no quieras. Ajá, eso mismo. ¿Qué es lo que no me acuerdo si era en este capítulo o es que me adelanté un poco dónde era? Que el autor, que ya no me ya como leí otras, no me acuerdo, creo que era este autor, que decía la importancia de la fuerza de los hábitos, porque decía que justamente cuando uno se confía en la fuerza de los hábitos, la fuerza de la voluntad tarde o temprano por ahí se debilita. En cambio, la fuerza de los hábitos te van encauzando y te llevan como si fuera un tren sobre rieles. Y eso me gustó bastante. Sí, a veces la fuerza de voluntad falla y la disciplina tiene que sustituirlo. Claro. Es importante la disciplina. Y ahí está la creación del hábito. Bueno, y sigo entonces, dice, ante un problema las personas efectivas dirán, afrontemos los hechos, esto no sirve. Pero las personas proactivas son conscientes que los problemas y las habilidades propias que tienen para resolverlos. La organización no tiene por qué estar a merced del ambiente. Después dice, escuchando nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es un reflejo de la forma en la que procedemos ante una situación. Las personas reactivas hablan para evadir sus responsabilidades. Por ejemplo, yo soy así, no sé qué, no puedo hacer nada al respecto, me vuelvo loco, los agentes externos dirigen mis emociones, no puedo, no tengo tiempo, o sea que me controla el tiempo limitado. Si él o ella fuera así, o sea que le está limitando su vida a alguien más. Tengo que hacerlo. Hago muchas cosas porque las circunstancias me obligan y no porque quise hacerlas. Que esto en la conferencia del Dr. Kubi es genial,
porque dice que estaba en una clase, no sé si viste ese video, que estaba en una clase y que alguien dijo, tengo que irme porque tengo clase de tenis. Y dice, pero elegís, o bueno, se la sintetiza un poco, bastante. Pero al final el hombre se termina yendo y dice, era porque tenía que ir a la clase de tenis y puso de vuelta su poder en el afuera. Él eligió su prioridad. Exacto. Aceptando las consecuencias. Aceptando las consecuencias, claro. Y acá está este concepto, bueno, claro que no tiene gráficos esto porque me lo envió en formato de texto. El círculo de preocupación y el círculo de influencia. Que a mí me gustó bastante esto, que lo había visto tal vez en otro lugar. Están como los asuntos de Byron Katie, que eso lo aprendí en un curso y fue creo que de las cosas que más me llegó a ese curso. Y hay otro gráfico que por ahí lo van a ver. Ahí, si no, ya que esté en la compu lo puedo buscar. Que es ese gráfico, ese círculo que dice, esto es mi responsabilidad y esto no lo es. Algo así. Círculo. Sí, correcto. Hay que fijarlo en los problemas de uno y no en los problemas que no son tan, ¿cómo se dice? Tan relevantes. Porque es que nos fijamos en problemas que nada que ver y lo único que hacemos es hacer el problema más grande. Y no fijarnos en lo que en realidad importa. Claro. Entonces como está esto de decir como, ay, bueno, los niños que se mueren de hambre en África. Y bueno, flaco, pero capaz que estás con alguien cerca que puedes ayudar y no estás ayudando. Entonces, o hay cosas mismas en la vida de uno que uno no está resolviendo. Entonces, ver cuál es mi área de responsabilidad y cuál no. Pero justamente sale como a medida que uno se va haciendo cargo del... Está tan lento este internet. Que a medida que uno se va haciendo cargo de la responsabilidad de uno, esa área de influencia va creciendo cada vez más y va tomándole el lugar del área de no influencia, digamos así. Sí. Por ejemplo, el área externa, o sea, el qué dirán, puede ser un problema, pero no hay que fijarse en eso, hay que fijarse en lo de uno. En el qué opinan las demás personas, eso, la verdad, si es negativo o positivo, la verdad es que no hay que tomarle mucha importancia, fijarse en problemas que en verdad hay que resolver. Sí. Bueno, no se cargó esto, pero espero que después se cargue. Bueno, sigo entonces cuando dice, el círculo de la preocupación es el conjunto de cosas por las cuales la persona se preocupa. De esas preocupaciones hay cosas que podemos controlar y otras que no. Las que podemos controlar son el círculo de influencia. Las personas proactivas se centran en el círculo de influencia haciendo que éste se amplíe. Las personas reactivas se centran en el círculo de preocupación, haciendo que éste aumente de tamaño y disminuya el área del círculo de influencia. Las personas proactivas tienen el círculo de preocupación casi del mismo tamaño que su círculo de influencia. Control directo, indirecto e inexistente. Los problemas que afrontamos pueden caer en control directo, involucra la conducta propia, son la base de las victorias privadas. Control indirecto involucra la conducta de otras personas y de cómo influimos en ellas, de las cuales hay muchas opciones. Son la base de las victorias públicas. Y control inexistente involucra las situaciones que están fuera de nuestro alcance. Implica aceptar la realidad de los aspectos que al menos en ese momento no podemos cambiar. Como yo no puedo, si viene un viento sonda como acá en San Juan, o una lluvia, o un tsunami, yo no puedo cambiar eso, ¿no? Pero bueno, sí me puedo tomar acciones. Bien, ampliando el círculo de influencia. Sí, también. Por más que diga, bueno, sí, claro, voy a votar a la oposición o qué sé yo, pero bueno. Al margen de eso, no hay tanto más que hacer, creo. A ver qué. Bien, dice, ampliando el círculo de influencia. El tomar decisión de cómo responder a una circunstancia influye demasiado en las mismas. Las personas reactivas buscan absolverse de toda responsabilidad. Las personas proactivas buscan encargarse de las responsabilidades que están a su alcance, mientras dejan que las circunstancias cambien en proporción a la forma en la que abordan su círculo de influencia. De vuelta volvemos a la responsabilidad y su área con la influencia. Y viene esta frase que para mí es tan genial. Yo sé que es Marvel, o no sé si es Marvel, DC Comics, qué sé yo, pero bueno, Spider-Man. ¿Viste la frase que le dice
El tío, que ya se me fue el nombre del tío. La frase que le dice el tío, ¿no? A Spider-Man. ¿Te acordás cómo era? Sí, cada quien es responsable de su propio poder, algo así, ¿no? No recuerdo. Claro, Cada poder lleva una responsabilidad. exacto, eso era. Peter con cada poder implica una responsabilidad y viceversa, ¿no? Si uno toma responsabilidad va a tener más poder. Simplemente ten en cuenta que es para el bien. Acá encontré el gráfico este que te decía. A ver si se ve. Este es el gráfico que decía. No sé si lo ves en la imagen o lo pongo así. Que dice, esto es mi responsabilidad y ahí aparecen mis palabras, mi conducta, mis acciones, mi esfuerzo, mis errores, mis ideas y las consecuencias de mis acciones. Y esto no es mi responsabilidad y salen las acciones de los demás, las palabras de los demás, los sentimientos de los demás, las consecuencias de acciones de los demás. Obviamente teniendo en cuenta que no son acciones conectadas conmigo. No son los sentimientos de los demás. A eso me refería ya rato. Claro, que eso sí lo explica en el libro. Si yo a mi hermana le digo, mira, ese vestido te queda muy feo, y obviamente que se va a sentir mal y es mi responsabilidad. Y también de ella, ¿no? Porque ella tendrá sus complejos. Pero bueno, hay como cierta conexión. Bueno, las ideas de los demás, las fotos de los demás y las creencias de los demás. Y este gráfico, que sí es más del libro, es el círculo de preocupación y el círculo de influencia. Y como el foco efectivo termina siendo más chico el círculo de influencia porque se le amplía más el de preocupación, y la persona proactiva termina haciendo más grande su círculo de influencia, con palabras mismas del libro. De hecho, este es como el gráfico del libro. Bien, continúo entonces con esto. Los tener y los ser. El círculo de preocupación está lleno de tener. Tengo que conseguir un trabajo, tengo que comprar una casa nueva, quiero tener más tiempo para. El círculo de influencia está lleno del ser. ¿Qué dice? Puedo ser más paciente, puede ser el que lo resuelva. Por ejemplo, en las relaciones afectivas, el círculo de preocupación puede englobar ambas partes, mientras el círculo de influencia engloba únicamente a la forma en la que nosotros abordamos a los demás. La otra punta del palo. Toda acción tiene una o varias consecuencias. Estas consecuencias están gobernadas por leyes naturales. Cuando se recoge una punta del palo, también se recoge otra punta, la otra. Bajo esta analogía, el palo es las circunstancias que se presentan. La punta que uno recoge es la forma en la que uno responde. Y la otra punta son las consecuencias con las formas en las que uno responde. Acotación mía. Esta es una acotación de Luis. Dice. Esto me recuerda a una frase de una escritora y filósofa llamada Ayn Rand. Ella había dicho, puedes evadir la realidad, pero no puedes evadir las consecuencias de evadir la realidad. Uf, qué piña que me dio eso. Muy buena esa. Sí. Bien. Y totalmente de acuerdo Sí. con esa frase, la verdad. Sí, yo igual. Después vamos con el siguiente. Dice, comprometerse y mantener los compromisos. La autoconciencia nos permite ver fallos que se pueden corregir. El compromiso consiste en establecer una meta y trabajar para lograrla. El compromiso es la esencia del desarrollo de cualquier hábito. Acotación mía. Obviamente, acotación de Luis. Bajo mi punto de vista, el compromiso es el resultado de llevar a la práctica la virtud de la responsabilidad. Es el tomar el concepto de la responsabilidad definido como virtud y convertirlo en un hábito. Genial. Actividad. El resto de los 30 días. El reto consiste en enfocar solo en el círculo de influencia durante 30 días. Durante este tiempo hay que plantearse pequeños compromisos y cumplirlos. No se debe regalar ningún tipo de responsabilidad a ningún factor externo. Relegar. Eso, claro, no dejar la responsabilidad en el afuera. La idea es trabajar única y exclusivamente en las cosas que sí podemos controlar. Cuando se llegue a la idea de que el problema está afuera, hay que detenerse y rectificar. Nuevamente volvemos a... El foco es ampliar el área de influencia. Sugerencias prácticas. Y creo que esto sí con esto termina. Sugerencias prácticas. Estoy enfocando cualquier cosa. Prestar atención al lenguaje propio y ver si es reactivo o proactivo.
También hay algo que esto lo comentaba un poco, no me acuerdo si en el libro o el podcast este de Super Hábitos, que decían justamente que no es como que tenemos una etiquetita de proactivo o de efectivo, sino que por ahí tenemos un poco y un poco, ¿no? Nada más que obviamente hay cierta tendencia hacia uno, hacia el otro. Pero Sí. hay un ejercicio esto que lo vi en un curso de PNL que decían como, bueno, cuando te levantás en la mañana, ¿cuál es el pensamiento que te hace salir de la cama? Como, tengo que salir porque tengo que ir a trabajar y tengo que juntar plata para pagar las cosas. Ese es uno claramente efectivo. O es que te levantás en la mañana y decís, qué lindo día, me voy a levantar porque quiero sentirme bien y quiero estar alegre y qué sé yo. Bueno, lo edulcoré un poco, pero este sería el productivo. Ah. Entonces como que con eso uno ya puede, pero como bien dice, estas sugerencias prácticas como ir analizando como este termómetro, llamémoslo así, o este medidor de, bueno, en este momento estoy como activo o como reactivo. Y aquí puede ir como una ayuda de memoria que puede ser como un anillo, una pulsera, un algo que uno tenga y que cada vez que uno lo observe es como tocar, por ejemplo, ese anillo y decir como, bueno, en este momento estoy siendo efectivo, tú. Entonces como que eso es como la PNL, tomar un anclaje. Entonces cada vez que, o no sé, por ejemplo, tocarme una parte del cuerpo y que eso para mí significa como un anclaje para volver a ser proactivo. Entonces ahí tomo conciencia y anclo y vuelvo a cambiar. Después dice 2. Identificar una situación problemática que tal vez deba enfrentar en un futuro inmediato, llevarla al contexto del círculo de influencia y definir una buena respuesta proactiva. 3. Escoja un problema de su vida laboral o personal y determine si se trata del control directo, indirecto o inexistente. En base a esto, identificar y dar el primer paso para resolverlo. Y 4. Ensayar el test de proactividad de los 30 días y ser consciente de los cambios que aparezcan. Así que bueno, con eso... Muy buen ejercicio es esto. Sí. Bueno, mucho... Imaginarse esos... imaginarse uno pensando de manera proactiva en distintas situaciones que se pueden dar en el futuro. Ese es un muy buen ejercicio. Sí. Sí, tenemos como para entretenernos bastante en estos 30 días, si es que son 30 días, ya sabemos que va enfocado como un poco más. Pero sí, mientras tanto, gracias a Luis Baroni por este resumen que nos ha brindado. Sí, buen resumen eso. Sí, sí, la verdad bastante bueno. Más sintético claramente que los que he hecho yo. Yo no sé, como poste que admiro. Por ejemplo, hay un chabón que yo sigo que se llama Nico Grupe. Que el chabón es TikToker, Instagramer, así, y hace videos resúmenes de 1 minuto. 1 minuto, ¿entendés? Un libro en 1 minuto. Y claro, te tira, qué sé yo, Los secretos de la mente millonaria. Bueno, este libro te habla de que el subconsciente cambia la mente y está bueno el resumen como para que sepas más o menos una pequeña review de qué es. Yo digo, qué habilidad, ojo, es un elogio que estoy haciendo yo, qué habilidad para resumir tanto. Porque yo estuve cuando hice el resumen del capítulo 1, o por ejemplo, la semana pasada, el capítulo 1 del libro anterior, los más capítulos, estuve más de media hora. Claramente no es un resumen, pero bueno. Gran habilidad, sí. Sí, por eso digo, qué habilidad para resumir todo un libro en 1 minuto y tienes resúmenes que es el libro entero como en 10 minutos, un poco más. Pero aún así, yo no me demoraría tan poco tiempo en un libro entero, por eso le, le elogio, digamos, esa capacidad de síntesis y de análisis que tiene. Yo creo que de análisis tengo buena y de metodología y demás, pero como que yo me explayo, o tal vez yo también le hago esta comparativa con otras cosas. Así que bueno, ahí vamos. Bueno, ya estamos como sobre la hora, no sé si querés hacer algún comentario más o algo que Sí, quieras decir. ya. Estuvo muy buena la reunión a pesar de que no estuvieron los demás, pero bueno, aún así logramos tocar puntos muy interesantes. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias Fabricio por conectarte, porque posta que si no te hubieras conectado, todo esto que hubiera dicho yo creo que no hubiera aparecido justamente y capaz que ni siquiera hubiera grabado, vaya a saber qué hubiera hecho. Así que gracias Fabricio y a Luis, obviamente. Igualmente a ti y a Luis también por ese resumen. Buenísimo. Bueno, un abrazo Veremos grande. la próxima semana
ver si se podrán unir los demás y ver los puntos de vista de las demás personas también. Totalmente. Bueno, un abrazo grande, Fabricio. Que tengas muy buena semana y igualmente, éxitos por allá. Hasta el próximo miércoles entonces. Dale, chao, chao.